La televisión en vivo se supone controlada, pero a veces la realidad irrumpe sin aviso. Tragedias o sucesos sin explicación. Estos momentos dejaron al público en shock y a las cadenas en crisis. Acompáñanos mientras desentrañamos los detalles de las transmisiones más perturbadoras de la historia imposibles de olvidar. El 1 de septiembre de 2004, el pueblo de Beslan en Osetia del Norte, Rusia, se preparaba para celebrar el inicio del nuevo ciclo escolar. Pero en lugar de las risas y las flores del acto del primer timbre, la escuela número 1 se convirtió en escenario del asedio escolar más letal de la historia moderna. En los días siguientes, el mundo observó horrorizado mientras la televisión transmitía en vivo la tragedia del sitio escolar de Beslan. Esa mañana, al menos 32 militantes fuertemente armados irrumpieron en la escuela, tomando a más de 1.100 rehenes. Entre ellos había cientos de niños, sus docentes y padres que habían ido a celebrar el inicio de clases. Los atacantes, vinculados al grupo Riyadus Salihin del líder separatista checheno Shamil Basayev, exigían que Rusia retirara sus tropas de Chechenia y reconociera su independencia. Los rehenes fueron llevados al gimnasio, donde los atacantes colocaron explosivos. Desde el inicio, las condiciones fueron brutales. Sin agua ni comida, muchos tuvieron que beber orina para sobrevivir. Varios murieron en el ataque inicial o en las primeras horas. Mientras el asedio se extendía por más de 2 días, el gimnasio se volvió un horno de miedo, agotamiento y desesperación. La prensa rusa mostraba escenas caóticas fuera de la escuela. Padres aterrados, explosiones internas y paramédicos trasladando heridos a hospitales improvisados. El 3 de septiembre de 2004 dejó algunas de las imágenes más estremecedoras en la historia de Rusia. Tras una serie de explosiones dentro del edificio, las fuerzas especiales rusas decidieron intervenir. Siguió un asalto caótico. El techo del gimnasio colapsó. Las llamas envolvieron el lugar. Entre disparos, explosiones y el pánico, muchos rehenes murieron. El después inmediato estuvo marcado por el trauma, la furia y consecuencias políticas. Sobrevivientes acusaron a las autoridades de imprudencia durante el rescate. Testigos contaron que las fuerzas rusas usaron tanques, lanzagranadas, lanzallamas y armas termobáricas, aún con rehenes dentro. Más de 100 personas murieron calcinadas. El operativo parecía enfocado en eliminar a los militantes, no en salvar vidas. Solo el atacante Nur-Pashi Kulayev sobrevivió. Fue capturado al intentar huir y condenado a cadena perpetua en 2006. Su condena no trajo consuelo a las familias. Un total abrumador de 334 personas murieron en el asedio. 186 eran niños. El presidente Vladimir Putin centralizó el poder político, eliminando la elección popular de gobernadores y reforzando el control del Kremlin sobre las regiones. Presentó el asedio como un ataque externo contra la nación. Muchos rusos, especialmente en Beslan, no creyeron esa versión oficial. Una investigación parlamentaria rusa concluyó en 2006 que las autoridades no tenían responsabilidad en el desenlace. Supervivientes y familiares lo calificaron de encubrimiento, citando contradicciones con los testimonios. Sin fe en la justicia rusa, más de 400 víctimas presentaron demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En abril de 2017, el tribunal dictaminó que Rusia había fallado gravemente. Determinó que existía inteligencia previa de un posible ataque a una escuela y que no se actuó. Además, concluyó que el operativo fue excesivo e indiscriminado, violando el derecho a la vida. Rusia fue condenada a pagar cerca de 3 millones de euros. El Kremlin rechazó el fallo por inaceptable. El gimnasio, ahora memorial, conserva los nombres de los muertos grabados en sus paredes quemadas. Cada aniversario, las familias se reúnen allí con fotos de sus seres queridos. El asedio de Beslan sigue siendo un capítulo oscuro, no solo para Rusia, sino para la memoria global. Para quienes perdieron hijos, parejas o hermanos, el dolor es eterno. Las lecciones de Beslan exigen no solo memoria, sino responsabilidad. Las imágenes sin filtro quedaron grabadas para siempre. El 30 de abril de 1993, el mundo del tenis profesional fue sacudido por un acto brutal de violencia, transmitido en vivo por televisión. En Hamburgo, Alemania,
Durante lo que parecía ser un partido de cuartos de final común, el juego se detuvo. Lo que siguió fue uno de los momentos más escalofriantes en la historia del deporte. Mónica Seles, nacida en 1973, ya era un fenómeno del tenis a comienzos de los 90. Con solo 16 años, se convirtió en la ganadora más joven del Abierto de Francia. Representando a Yugoslavia, ascendió rápidamente y dominó el tenis femenino, ganando 8 títulos de Grand Slam antes de cumplir 20. En 1991 y 92, fue la figura más dominante del deporte. A inicios de 1993, había ganado el Abierto de Australia, venciendo a su rival Steffi Graf por tercera vez en 4 finales importantes. Estaba en el puesto número 1 del mundo, con el universo del tenis rendido a sus pies. Pero ese día de abril en Hamburgo, en un partido contra Magdalena Maleeva, todo cambió. Con el marcador a su favor, 6-4, 4-3, Mónica se sentó en el banco durante un descanso. Mientras se inclinaba para tomar agua, un hombre emergió de la multitud. Günther Parche, un alemán de 38 años obsesionado con Steffi Graf, se abalanzó sobre ella con un cuchillo de deshuesar de 23 centímetros. La apuñaló en la espalda, hundiendo la hoja casi 4 centímetros entre los omóplatos, a milímetros de su columna. La escena fue caótica y aterradora. Mónica se desplomó hacia adelante, su rostro congelado por el dolor y la incredulidad. Su camiseta blanca se tiñó de sangre mientras el público gritaba, y el personal del torneo corría a asistirla. Las cámaras seguían grabando, transmitiendo el momento escalofriante a millones de personas en todo el mundo. Detuvieron el ataque antes de que Parche pudiera apuñalarla de nuevo. Testigos luego lo describieron como una película de terror. Mónica fue trasladada de inmediato al hospital. Por suerte la herida fue superficial, pero las cicatrices emocionales serían mucho más difíciles de sanar. Las consecuencias fueron profundamente inquietantes. Parche dijo a las autoridades que quería impedir que Mónica jugara por mucho tiempo, para que Steffi Graf recuperara el primer puesto. Una evaluación psiquiátrica lo declaró mentalmente perturbado. Solo recibió 2 años de libertad condicional y evitó por completo la prisión. Mónica pasó más de 2 años fuera del tenis, luchando contra la depresión y un trastorno alimentario creciente. El ataque dejó una marca permanente en su vida y su carrera. Aunque regresó en 1995 y ganó el Abierto de Australia en 1996, nunca volvió a estar en la cima. Para colmo, el ataque coincidió con el deterioro de la salud de su padre, quien murió de cáncer 5 años después. El incidente también provocó cambios en la seguridad del tenis, aunque Mónica luego cuestionó su efectividad. Juró no volver a jugar en Alemania, decepcionada por lo que consideró una injusticia. El mundo del tenis intentó seguir adelante, pero el daño fue irreversible. Mónica se alejó del deporte, convirtiéndose en defensora de la salud mental y oradora pública. Aunque ahora vive en silencio en Estados Unidos, la sombra de aquel día en Hamburgo permanece. El hombre que la atacó murió en un asilo en 2022, pero el impacto de sus acciones nunca será olvidado. La noche del 17 de junio de 1994 se vivió un momento único en la televisión estadounidense, con la nación conmocionada por las muertes brutales de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Un Ford Bronco blanco avanzaba lentamente por las autopistas de California, seguido por la policía. Dentro estaba O.J. Simpson, ex leyenda del fútbol americano y ahora fugitivo, con un arma en la cabeza mientras millones lo veían en tiempo real. No era solo una persecución, era la caída de un ícono estadounidense ante un país dividido y atónito. Orenthal James Simpson, conocido como O.J., fue más que un atleta. Fue una sensación del fútbol americano, ganando el trofeo Heisman en la USC y dominando la NFL con los Buffalo Bills antes de retirarse con los 49ers. Fue el primero en superar 2,000 yardas en una temporada de 14 juegos y tuvo récords que duraron décadas. Fuera del campo era actor, comentarista y portavoz, un rostro querido en los hogares estadounidenses. Pero esa imagen se desplomó cuando fue acusado por los asesinatos de su ex esposa Nicole y su amigo Ron Goldman, encontrados apuñalados afuera del condominio de Nicole en Brentwood el 12 de junio de 1994. Simpson debía entregarse a la policía a las 11 de la mañana del 17 de junio,
tras ser acusado de asesinato en primer grado. Su abogado Robert Shapiro acordó la hora y las autoridades retrasaron la detención para una consulta psiquiátrica, temiendo que se quitara la vida. Pero cuando llegaron los policías, Simpson había desaparecido. Se lo declaró fugitivo y comenzó la búsqueda. La noticia se difundió rápido. La policía de Los Ángeles hizo una conferencia y pidió ayuda. Simpson estaba armado, inestable y desaparecido. Horas después apareció el Bronco blanco. Pertenecía a Al Cowlings, excompañero y amigo cercano que conducía el vehículo. Simpson estaba en el asiento trasero, apuntándose con un revólver .357 Magnum en la sien. El auto avanzaba a 35 millas por hora por Los Ángeles. Cruces policiales lo seguían en silencio mientras helicópteros transmitían en vivo la persecución. 95 millones de estadounidenses la vieron hipnotizados. Dentro del Bronco, la situación era grave. Amigos intentaban hablar con Simpson por radio y teléfono, suplicándole que se detuviera. Un comentarista lo conectó con su ex-entrenador John McKay, que le rogaba entregarse. El detective Tom Lange también logró hablar con él, pidiéndole que dejara el arma y pensara en sus hijos. Shapiro hizo un llamado público, advirtiendo que Simpson podría suicidarse en vivo. En una carta dejada atrás, Simpson proclamó su inocencia, habló de su amor por Nicole y pidió que dejaran en paz a sus hijos. La persecución duró unos 90 minutos, terminando a las 8 de la noche cuando el Bronco llegó a la mansión de Simpson en Brentwood. Su hijo Jason salió corriendo a recibirlo, mientras 27 agentes del SWAT estaban listos. Pero Simpson no salió del vehículo. Permaneció dentro otros 45 minutos, hablando por teléfono con su madre y bebiendo un vaso de jugo de naranja. Al entregarse, los oficiales encontraron $8,000 en efectivo. Ropa, pasaporte, material para disfrazarse, fotos familiares y el revólver. 300 personas vitoreaban. La familia de Simpson se abrazaba y lloraba. Aunque fue detenido sin violencia, el país seguía conmocionado. Simpson fue vigilado de cerca en la cárcel del condado de Los Ángeles, donde temían que intentara suicidarse. La persecución en cámara lenta se volvió símbolo del poder mediático. El juicio que siguió fue llamado el Juicio del Siglo. Aunque fue absuelto en 1995, para muchos la persecución sigue siendo el capítulo más inquietante de una saga que cambió para siempre la visión de Estados Unidos sobre la fama y la justicia. Simpson murió el 10 de abril de 2024, de cáncer de próstata, a los 76 años. Pero la imagen de aquel Bronco blanco permanece. En uno de los momentos más inquietantes transmitidos en la televisión vietnamita, un truco de magia pensado para impresionar se convirtió en un espectáculo perturbador. Durante una semifinal en vivo de Vietnam's Got Talent en 2014, el concursante Tran Tan Phat cometió un error crítico que desató indignación nacional, preocupación por la salud y un intenso debate sobre los límites del espectáculo televisado. Phat había llamado la atención en la competencia por sus actos de magia audaces y a menudo peligrosos. Joven y con gusto por el impacto, ya había asombrado al público tragando agujas y sacándolas por la garganta en un episodio anterior. Ese truco le valió elogios y aplausos, consolidando su fama como uno de los participantes más atrevidos. El 11 de enero, durante la cuarta noche de semifinales transmitida por el canal nacional BTV3, Phat intentó su actuación más famosa. Su truco consistía en 5 vasos pequeños, cada uno con un líquido incoloro e inodoro. 4 contenían agua y 1 ácido sulfúrico diluido. Antes del acto, el jurado Huy Tuan mezcló los vasos detrás de la espalda de Phat. La idea era que bebiera solo de los vasos con agua, evitando el de ácido. Solo Tuan sabía cuál era. Phat bebió con confianza del primer vaso, agua, pero cometió un error fatal. En el segundo eligió el ácido. La reacción fue inmediata y escalofriante. Su rostro cambió, su cuerpo se tensó y escupió rápido el líquido, cubriéndose la boca con la mano. Jueces y público quedaron horrorizados. Millones vieron su expresión de dolor y confusión. El equipo médico lo retiró del escenario y fue hospitalizado de inmediato. Según los organizadores, solo mantuvo el ácido brevemente en la boca y sufrió quemaduras leves en labios y punta de la lengua. Un médico confirmó que se recuperaría en 10 días. Aunque fue dado de alta,
siguió bajo observación del equipo del programa. El truco había sido ensayado sin problemas. Los organizadores aseguraron que se siguieron medidas de seguridad y que el acto fue evaluado cuidadosamente. El incidente provocó críticas. Muchos espectadores y medios cuestionaron si espectáculos tan peligrosos deben permitirse en televisión nacional, especialmente en un programa con público infantil. Algunos comentaristas en línea sugirieron que el error fue intencional, buscando atención y votos. El jurado Tan Lok y el presentador Van Hugo expresaron esas dudas, señalando que Fat podría haber reconocido el vaso con ácido por el nivel ligeramente distinto. El peligro fue real, como demostraron las heridas del mago. Lo que debía ser una noche de entretenimiento terminó como un recordatorio sombrío de los riesgos de llevar al límite las actuaciones televisadas. El 17 de mayo de 1995, la ciudad de San Diego vivió una escena extraordinaria y aterradora transmitida en vivo. Un hombre en un tanque militar robado arremetía por las calles, aplastando todo a su paso. Era Sean Timothy Nelson, exconductor de tanque del ejército de Estados Unidos, cuya vida se había desmoronado en desesperación. Esa tarde, cerca de las 6:30, Nelson entró a la armería de la Guardia Nacional de California. Las puertas estaban abiertas y nadie lo detuvo. Caminó libremente por la instalación, forzó la entrada en 3 tanques y logró arrancar un M60 A3 Patton de 57 toneladas. Sin municiones y sin seguridad que lo frenara, Nelson rompió la cerca y salió a las calles. Sin camisa y despeinado, manejó por barrios y autopistas con precisión. Su experiencia como comandante de tanque en Alemania Occidental era evidente en su control de la máquina. Durante 25 minutos, Nelson dejó un rastro de destrucción por casi 10 kilómetros. Aplastó unos 40 autos estacionados. Destruyó semáforos, derribó señales y rompió hidrantes que lanzaban chorros de agua al aire. Cortó postes eléctricos que dejaron 5,000 hogares sin luz. Evitó aparentemente herir personas. Algunos notaron que apuntaba a infraestructura y no al centro de la vía donde circulaba el tráfico. La policía de San Diego reaccionó rápido, siguiendo a Nelson desde tierra y aire. Los patrulleros eran inútiles contra un tanque. Cerraron autopistas y coordinaron intentos para detenerlo. Al desviarse hacia la ruta estatal 163, intentó cruzar el lado opuesto chocando la barrera central. La oruga del tanque se salió, inmovilizándolo. Los policías aprovecharon y subieron al tanque, usando cortacadenas para abrir la escotilla cerrada. Nelson se negó a rendirse. Aceleraba y sacudía violentamente el tanque intentando escapar. Sin saber si estaba armado y sin poder sacarlo por la fuerza, la policía disparó una vez, impactándolo fatalmente en el cuello. La furia terminó antes de las 7 de la noche, ante la mirada atónita de quienes veían la transmisión en vivo desde helicópteros. La tragedia reveló la caída personal de Nelson. Fue un exitoso plomero y empresario, pero la adicción, el duelo y el dolor crónico lo consumieron. Su esposa lo había dejado, le embargaron la casa y le cortaron los servicios. Sufría lesiones en la columna y problemas mentales graves. Amigos dijeron que estaba en riesgo de suicidio y paranoico semanas antes. Su último acto fue un colapso psicológico, no venganza. El suceso desató críticas a la seguridad militar. Que un civil ingresara a una armería activa, arrancara un tanque y saliera sin resistencia forzó un cambio en protocolos. California fue considerada parcialmente responsable y pagó cerca de $150,000 en daños a empresas, ciudadanos y la ciudad. Aunque nadie más resultó herido, la imagen de un tanque arrasando un barrio tranquilo se volvió símbolo del caos sin control. La furia de Sean Nelson es uno de los incidentes domésticos más surrealistas y alarmantes en la historia moderna de Estados Unidos.